Eh, Buen día, profesor Ernesto y Bustamante. El día de hoy nuestro grupo de trabajo va a presentar la solución del software de base de datos para bicicletas para la empresa BiciGo. Esta solución fue implementada por Andrés Penagos, Ángel Trillo, José Orozco, Rafael Camargo y Dylan Linero. ¿Qué es BiciGo? BiciGo es una plataforma digital diseñada para gestionar el alquiler de bicicletas turísticas a nivel mundial. Nuestro objetivo siempre ha sido ser la solución de base de datos que centraliza toda la operación del negocio BiciGo. ¿Qué abordamos con nuestro proyecto? Principalmente la gestión de activos, el inventario y ciclo de vida de cada bicicleta. Después, sobre la gestión operativa, tenemos los puntos de alquiler con su ubicación, capacidad, horarios y servicios. En el caso de la gestión comercial, todo el proceso de alquileres y pagos. Y como último, y no menos importante, la experiencia del turista, ofreciendo la información de rutas turísticas, ofreciéndole guías y todo lo acerca de la comunidad. Eh, en base al flujo operacional de BiciGo, cada bicicleta se clasifica por un tipo de uso, ya sea de montaña, urbana, etcétera. También tienen un tipo de asistencia que es la eléctrica o convencional. Se registra su cobertura de seguro. La bicicleta puede presentar varios tipos de cobertura. Se lleva el seguimiento del estado operativo y físico de cada bicicleta. Se registran fotos de la bicicleta y puede tener una descripción como puede que no. Se lleva un seguimiento de su kilometraje y se manejan parámetros de mantenimiento como alertas. Ahora mi compañero Dylan seguirá con el flujo operacional. Siguiendo con el flujo operacional de VisiGo, se crea el punto con sus datos básicos, es decir, la ubicación geográfica, el horario, la capacidad y el estado. Se establecen múltiples servicios. Se asocia al punto de la ciudad que se establece un horario de apertura, un horario de cierre también. Y sobre cada punto se calculan los indicadores, los números de reserva, las ocupaciones de bicicleta y el ingreso por punto de incidencia reportada. Eh, las bicicletas se asignan al punto de alquiler como stock disponible. Esto indicando el tipo de bicicleta, el estado que tiene y su kilometraje aproximado. Desde el punto se gestionan también los accesorios, como podrían ser las sillas infantiles para bicicleta o los cascos o los candados y su disponibilidad para cada reserva. Se puede agregar condiciones especiales y restricciones de uso para cada bicicleta. Cada punto, cada punto tiene asociados los planes de uso que ofrece, ya sea por horas, por día, planes mensuales o anuales. Para cada plan se registran tarifas específicas del punto, es decir, como los impuestos, los descuentos aplicables y coberturas adicionales. La tarifa base se crea a partir de la combinación del país, el plan y su tipo de uso y la asistencia. El cliente crea una reserva sobre el punto de alquiler y alquila una de sus bicicletas. El cliente es el que decide si tomar la reserva como una ruta o no. Si se escoge tomar como una ruta, se le asigna un guía y se le debe pagar el costo del guía. Y el cliente finaliza su reserva y puede realizar reseñas sobre la reserva que tuvo y subir fotos de su ruta. Continuando con la implementación de la base de datos, el especificador de requisitos recogió pues, las necesidades de Visigo, ¿cierto? A partir de ciertas historias de usuario que él definió. Definió qué datos debíamos gestionar y bajo reglas de negocio, y pues entregó un conjunto de historias y un glosario de términos que sirvieron como base para el diseño conceptual del modelo de datos. Y el resultado, bueno, fue un documento Word con 26 historias de usuario en total, y pues este documento abarca correctamente la descomposición de las historias de usuario del profesor Ernesto Alves. Ahora bien, comencemos con la implementación conceptual de Visigo. A partir de estas historias, nosotros identificamos las identidades de alto nivel y sus relaciones, como cliente, reserva, bicicleta y muchas otras. Se modelaron estas entidades en RD Plus, usando notaciones entidad-relación, y pues obviamente definiendo las cardinalidades en cuanto a la relación, uno a muchos, muchos a unos, dependiendo de esta. Además, hay atributos, se hicieron atributos claves de cada entidad y reglas, como una reserva puede asociarse opcionalmente a una ruta o a una guía. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, fue un modelo conceptual en RD Plus que pues, cumple todo el ciclo con 46 entidades, desde la gestión de flota y puntos de alquiler, pasando por las reservas, con planes, con rutas, guías,
hasta la capa pues, de comunidad con las reseñas de los usuarios y las fotografías de los puntos de alquileres o de las mismas bicicletas, definiendo entidades y relaciones de negocios sin detalles de implementación. Ahora, respecto a la implementación lógica de Visigo, se transformó el modelo conceptual en un esquema relacional lógico normalizado. Aquí ya se estaba planteando lo que íbamos a hacer a escala real. Las entidades se convirtieron en tablas, se definieron claves primarias, claves foráneas, dominios lógicos, reglas de unicidad y restricciones semánticas. Se resolvieron las relaciones muchos a muchos mediante tablas de intersección. Por ejemplo, guía ruta, guía idioma, fotoreseña o fotoruta. Y se documentó que se mapearon las reglas del negocio al modelo lógico. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, en el modelo lógico relacional se hizo en DB Designer, que traduce el conceptual de Visigo a tablas normalizadas. Cada tabla define claves primarias y foráneas explícitas, dominios de datos y relaciones muchos a muchos, dejando el esquema listo para su implementación física en SQL Server. Esta fue probablemente una de las implementaciones más importantes a la escala real. Y ahora sí, viene la implementación física, el entregable. En SQL Server se implementaron las 46 tablas del modelo lógico, con tipos de datos nativos, con claves, primarias y foráneas, las restricciones, los checks, los Unix, y procedimientos almacenados para operaciones críticas. Además de que decidimos utilizar tablas temporales, usando el sistema versionado que es System Versioning, en tablas claves para tener una auditoría completa. Se crearon triggers para mantener, pues, mantener totales sincronizados y se cargaron datos iniciales masivos, dejando la base lista para la producción con una escalabilidad e integridad garantizada. ¿Y cuál fue el resultado? Básicamente, la base de datos Visigo quedó implementada al 100% en SQL Server, con 46 tablas, con los constraints de integridad, con índices optimizados, con vistas para consultas frecuentes, con triggers, after, para automatización de reglas de negocio, con procedimientos almacenados para operaciones críticas, como por ejemplo para reserva, para cálculo de totales, y versionado temporal, que es el System Versioning, en tablas de auditoría. Esto pues es muy útil para ver qué cambiaron en el paso del tiempo. Era una parte muy esencial que teníamos que integrar. Y pues a su vez, obviamente se implementaron scripts de carga masiva de datos de prueba y un esquema documentado listo para la producción con escalabilidad, seguridad e integridad referencial garantizada. Con la implementación de este modelo físico, ahora usamos los índices. Los índices en una base de datos se usan para acelerar la búsqueda y el acceso a los datos de manera similar al índice de un libro. Esto lo usamos para mejorar el rendimiento de las consultas, permitiendo encontrar datos más rápido y optimizando filtros, uniones y ordenamientos. Aquí tenemos estos tres índices, uno que es un índice crítico, otro de alta prioridad y otro de una prioridad media. El primer índice, el crítico, es un índice base de las bicicletas. Sin este índice, SQL tendría que recorrer básicamente las 9000 bicicletas línea por línea para encontrar las 20 que coinciden. En cambio, con el índice busca directo en una estructura árbol B que filtra en milisegundos todo, haciendo que se mejore relativamente la consulta. En el segundo índice, el filtrado a la ruta de seguros vencidos, este es un índice inteligente, ya que solo indexa las coberturas que su estado sea activo. Las inactivas o canceladas no entran. Este índice cumple un patrón, que es que cuando se tienen millones de registros históricos inactivos, un índice filtrado es más pequeño y rápido que indexar todo. Entonces aquí reducimos el tamaño en disco manteniendo velocidad en búsquedas. Como resultado tenemos un sistema abierto 30 días antes de que el seguro expire, evitando bicicletas sin cobertura. En el tercer índice, que es uno de menor prioridad, tenemos las características de bicicleta, donde cada bicicleta tiene etiqueta apta niños, premium, compatible candado digital, con GPS, etc. Entonces, al utilizar este índice, cuando el cliente filtra quiero bicicleta premium más compatible candado más ubicada en centro, ejecutamos la búsqueda optimizada. ¿Pero por qué la filtramos? Porque con where fecha eliminación is null evitamos indexar etiquetas históricas removidas y solo indexamos etiquetas que su estado activo es igual al índice más pequeño. Esto nos da unas tablas más limpias en las búsquedas. Luego aquí tenemos el ejemplo del primer índice, su tiempo de ejecución. Usamos una consulta específica para probar ese índice y ver qué resultado nos dio. Nos dio el resultado de que su tiempo de ejecución en la CPU fue de 31 y su elapsed time, que es básicamente el tiempo del procesador, fue de 472. Este fue el tiempo que se usó sin índices. En cambio, con índices, en la CPU se redujo a 28, pero el tiempo que usó el procesador se redujo bastante. Entonces, esto nos demuestra que se optimizó bastante con este índice la base de datos y la consulta. Bueno, cabe aclarar y hago aquí una agregación al aporte del compañero. Cuando dice ms se refiere a milisegundos. Entonces aquí hubo una mejora de 472 milisegundos a 25 milisegundos, con una escala grande de muchísimos datos y un dato representativo. Bueno, seguimos con la inserción masiva de datos y intentamos hacer una inserción real, demostrativa, a nuestro sistema de base de datos. Y hicimos una implementación que ronda aproximadamente las 9000 bicicletas, las 3000 personas, ya que fueron 2000 personas, 500 administradores, 500 guías, 2000 clientes.
También abarcamos todos los países existentes, que son 198. Abarcamos aproximadamente 77 departamentos y 75 ciudades. También creamos puntos de registro en VisiGo, distribuido en países como Colombia, México, USA, España y Argentina. Por Colombia se crearon los 32 departamentos y hay sedes de VisiGo en al menos una ciudad por departamento, y en ciudades capitales como pueden ser Bogotá o ciudades grandes, Medellín y Cali, hay aproximadamente entre 4 puntos de alquiler. También creamos los idiomas para que 30 idiomas más usados del mundo, nos basamos en ese criterio, y listo. Respecto a las vistas del sistema, ok, aquí cabe aclarar que toda esta representación que estamos mostrando aquí es solamente un ejemplo encapsulado de lo que realmente es nuestro proyecto, ya que en el GitHub se puede explorar muchísimo más a fondo todas las vistas creadas, todos los índices creados, que son un montón, todos los triggers. Esto solamente es una representación para encapsular lo que creamos. Y como podemos observar, aquí creamos unas vistas importantes, por ejemplo, la vista de ocupación de puntos, la que para saber en tiempo real está, cuánta gente está rentando, alertar el mantenimiento. Por ejemplo, aquí podemos ver los puntos y su ocupación total, podemos ver, visualizar el porcentaje de ocupación y los espacios libres en cada punto. Entonces, esa es una muy buena vista. Tenemos la vista de facturación mensual, por ejemplo, en la que nos podemos obtener la estadística de cada punto mensual, cuánto ha facturado. Una vista de disponibilidad de bicicletas por punto y una vista de clientes frecuentes, la cual los caracteriza por un rango bronce, rango platino y si no estoy mal, diamante, en el cual caracteriza a los clientes más frecuentes. En este momento solo nombramos bronce porque solo hay pocas reservas realizadas por cada cliente. Ya que hicimos una inserción de datos en la que cada cliente hiciera tan siquiera una o dos reservas más o menos. Ok, respecto a los triggers del sistema, podemos observar el primer trigger, que es el de crear roles, un trigger crítico, lo evaluamos a niveles críticos. El segundo trigger, que es un trigger no tan crítico, un alto nivel, pero no es crítico, y un trigger más tranquilo, como puede ser el de calcular, recalcular la reserva, porque son críticos los triggers de crear roles y de uso acumulado, ya que son triggers que, por ejemplo, su funcionamiento se basa en que cuando insertemos una persona sí, un usuario o una persona en la tabla de personas, valga la redundancia, automáticamente este trigger identifica según el tipo de persona, si es cliente, administrador o guía, y lo almacena adecuadamente en su tabla. También pasa lo mismo bueno, y tenemos el segundo trigger, que es el de uso acumulado. Básicamente, al crear una bicicleta, la que sea parcialmente enseguida por default, le coloca su uso acumulado, que esto es como lo representativo a llevar el historial de la bicicleta en cuanto a kilómetros total, hora, kilómetros, bueno, todo eso. Entonces el trigger lo que hace es cuando se crea la bicicleta automáticamente inicializa en cero todas estas variables. Y por último tenemos el trigger de recalcular reserva, que su funcionamiento principalmente es que cuando una persona crea una reserva, inicialmente automatiza en cero, pone en cero su factura, porque la reserva en este caso hace una función de factura, pone en cero su tarifa y el cálculo de lo que debe pagar. Y cuando pasa por el detalle, hace un recálculo, este trigger hace un recálculo de lo que era la factura o la reserva, y actualiza esta tabla de reserva perfectamente con los precios del plan que el cliente cogió o de la reserva que el cliente hizo. Creamos 12 funciones que calculan datos importantes como el total de reserva, las fechas de la reserva, o los descuentos vigentes, los estados, las bicicletas disponibles, etcétera. Y tenemos aquí, podemos ver lo que nos partimos por diferentes tipos de datos, de búsqueda, de validaciones y de cálculos. Tenemos funciones. Y por último, y no menos importante, tenemos el procedimiento de almacenado, que básicamente si podemos ver acá que tenemos varios tipos de procedimientos. Tenemos uno de creación de reservas, el cual crea una reserva nueva validando cliente, fecha y generando un ID. Sin este procedimiento, la app haría 5 validaciones más un insert, y esto es poco óptimo. Con este procedimiento, en una sola consulta, se valida toda, se vuelve el ID, y si algo falla, se hace un rollback automático. Tenemos la de calcular la tarifa, que básicamente es un procedimiento almacenado que lo que hace es calcular el total de una reserva con todos los conceptos, calcular el subtotal, el IVA, los descuentos, la tarifa y total final. Esto es un apoyo también del trigger que tenemos sobre esto. Tenemos el de calcular el tercer procedimiento de almacenamiento, que es de verificar la disponibilidad de la bicicleta. Esto lo que hace es contar cuántas bicis disponibles de un tipo en un específico punto. Por ejemplo, si el cliente abre la aplicación y dice que quiere 3 bicicletas urbanas en el centro de Bogotá, lo que hace este procedimiento de almacenamiento es lo que responde. Hay 12 disponibles, por ejemplo, hay 0 disponibles, lo sentimos mucho. Y tenemos también el de registrar mantenimiento de bicicleta, que es el verdecito, que lo que hace es registrar que una bicicleta fue reparada y está lista. El mecánico termina de arreglar la bicicleta y ejecuta este procedimiento automáticamente, resea el contador OTRIP a cero y la marca como excelente en sus parámetros de mantenimiento. Y por último, no menos importante, tenemos el de mantenimiento preventivo. Este es un procedimiento de almacenamiento que lista qué bicicletas necesitan un mantenimiento preventivo pronto, como un reporte, por así decirlo. Y bueno, lo dividimos así.
Y bueno, este ha sido todo el sistema de base de datos de VisiGo, la implementación física como tal del software de negocio para la empresa VisiGo. Y muchas gracias por su atención.